Les doy la bienvenida a otro episodio del Despertar de la Juventud. Hoy tengo el gusto de estar con Sofía Treviño, psicóloga clínica, fundadora y directora de la Clínica de Bienestar Mental Respira. Sofía tiene formación en la Universidad de Monterrey, en el Consejo de Neurociencia Mexicano y también en el Berk Institute para Terapia Cognitivo-Conductual. Sofía ha trabajado con diversas áreas, creando una clínica multidisciplinaria. Esto quiere decir que podemos recurrir si tenemos diversos problemas. Sofía es característica porque tiene empatía, porque tiene una trayectoria impecable y además una cercanía con sus pacientes, porque sabemos lo complicado que a veces puede llegar el ser y pedir ayuda. Sofía, de verdad que te agradezco muchísimo por estar aquí. Gracias por abrirme las puertas de tu consultorio, de tu clínica, que está padrísima, que está súper bonita. De verdad que es un gusto y un honor poder platicar contigo. Yo también estoy súper feliz, Cris, de que estemos aquí platicando el día de hoy. Muchísimas gracias, Sofía. Y me gustaría pues que comenzáramos esta plática, esta conversación, que me pudieras contar de por qué empieza esta inquietud de querer estudiar psicología. Ok, creo que tal vez desde que tengo memoria, para mí la psicología ha estado ahí. Creo que fue cambiando de forma. ¿A qué me refiero? Antes creo que era más como mi amor hacia la literatura, la filosofía, y de ahí empezó como el amor hacia el entendimiento humano. Y fue que empecé como a explorar un poquito más y ahí descubrí que había toda un área de la ciencia que se dedicaba a ello, ¿no? Llamada la psicología. Entonces, en cuanto la descubrí, dije, yo voy a ser psicóloga, ¿no? Entonces, para mí nunca fue como difícil el elegir carrera o decir hacia qué rumbo voy o cómo lo voy a hacer. Inclusive dentro de la psicología hay un montón de ramas y yo siempre supe, yo voy a ser psicóloga clínica, ¿no? ¿Por qué? Porque ese era mi objetivo, el entendimiento de el humano per se, ¿no? Porque actúa como actúa, y qué lo lleva a tomar sus decisiones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo siempre supe que quería esto, pero era más como una inquietud individual de comprensión, de entendimiento y de conocer, ¿no? Y fue así que fui avanzando. En efecto, entré a psicología, específicamente psicología clínica. Conforme fui avanzando también durante mi carrera, me fui dando cuenta de que inclusive dentro de la psicología clínica hay diferentes ramas, ¿no? Entonces ahí fue cuando otra vez me topé un poquito con pared en el sentido de tener que tomar otra elección. No, esa sí no me lo esperaba. Yo creí que ya habías elegido todo. Exacto, que ya eso era lo que yo quería y lo que iba a estudiar. Pero no, aún dentro de la psicología clínica hay un montón de ramas, ¿no? Entonces ese fue otro momento en donde para mí fue un poquito difícil. Ok, muy bien, qué padre que desde muy pequeña tú ya has tenido muy conciso la elección, que a veces creo que de las decisiones más complicadas tú ya la tenías muy clara, estudiar psicología clínica, Sofía. Y después cuando tú ya te gradúas y comienzas con este proyecto de Respira, o sea, me causa muchísima curiosidad porque aparte de ser una clínica, es de las más importantes aquí en Querétaro y tienes muchísima trayectoria. ¿Cómo ha sido ese proceso? Porque aparte, pues el tú emprender como mujer, como joven, ¿cómo fue esta experiencia, Sofía? Híjole, creo que conforme fui avanzando, como ahorita te platicaba, me fui dando cuenta de que como dentro de la psicología hay tantas ramas, hay muchas ramas que ni siquiera tienen evidencia científica de ser eficaces. Es decir, hay un montón de ramas de la psicología que son muy eficaces para algunas cosas, pero no para todo, ¿no? Entonces fue que fui entendiendo que en México está muy desactualizado el tema, ¿no? Las nuevas ramas no están aquí y por lo tanto los psicólogos no dan ese tipo de terapia, ¿no? Entonces fue cuando me empezó como a dar esa espinita de, oye, pues ¿por qué son así las cosas, no? Seguí avanzando en mi camino y llegó el momento en efecto de graduarme y demás. Y siempre tuve la idea del tema del consultorio, pero genuinamente me daba un poco de miedo, ¿no? Me daba un poco de miedo el empezar, el decir no voy a tener pacientes, cómo lo voy a hacer, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí fue donde entró un poco mi esposo y fue así como, no, lo vas a hacer porque lo vas a hacer. Entonces, aún con todo y el miedo, él me ayudó mucho como a empezar en cuanto a la parte administrativa, ¿no? Porque creo que eso también es una falla enorme. Los psicólogos no nos enseñan nada a nivel administrativo, nada del mundo de finanzas, de impuestos. Exacto, que obviamente tienes que tener para tener un consultorio, ¿no? Sí. Entonces yo me sentía muy a ciegas en esa parte y sí recibí mucho ese empujoncito y ese apoyo. Y a partir de ahí inicié con mi consultorio. En cuanto a la rama que yo sigo, le llamamos neurociencias cognitivas.
Porque, pues, o sea, para los que saben de psicología es como un cognitivo conductual 2.0, simplemente agregamos un poquito la parte biológica, ¿no? A toda la intervención clínica que estamos haciendo. Entonces, comencé con mi consultorio yo solita y comencé a aumentar de pacientes, y fue como esto genuinamente es eficaz. Está funcionando. Exacto. Entonces, siempre había estado ahí la idea de eventualmente convertirlo en una clínica, crecerlo. Creo que también me llegó de cierta forma un poquito antes de lo que creía. Entonces, para mí ha sido todo un proceso de crecimiento el hecho de fundar la clínica y también convertirme tal vez como directora clínica y luego directora de la clínica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para mí ha sido como todo un reto, pero respondiendo un poquito a la pregunta, parte de lo que funda las bases de la clínica es la idea de que los pacientes puedan en efecto tener resultados a partir de este tipo de tratamientos. Hay un montón de pacientes que llegan con es que sí, he ido a terapia por años, sí, he tenido 5 terapeutas, ¿cómo te ha ido? Más o menos, pues avanzo, y es como, ok, no, la terapia debería tener avances, ¿no? Sí. O sea, para algo venimos, no solamente como el platicar. Entonces, eso sembró muchísimo la semilla en mí de necesitamos un cambio, necesitamos que las personas puedan ir a un lugar específico y confiar en el servicio que se les va a dar, ¿no? Que es genuinamente un servicio de calidad, no personas que tal vez a veces se hacen llamar psicólogos y no son psicólogos, no porque sea algo malo, simplemente la claridad, ¿no? Del servicio que se está obteniendo. Sí, claro, Sofía. Y aparte acabas de decir algo bien importante de muchísimas cosas, sobre todo esta parte de cómo hay personas que sí se hacen pasar, hasta se hacen virales, ¿no? Y ya no vamos a decir nombres, pero hace poquito, qué miedo, porque dices, claro, o sea, hay la importancia de revisar, o sea, que la cédula profesional, con quién estás acudiendo, que ya igual eso también es medio, no sé, esquivable, porque pueden conseguir algo falso y eso está súper mal, pero tú hablabas de cómo imponer un cambio en base a una necesidad que es pues evidente, y también la falta de una respuesta y de un resultado hace que en la sociedad se merme como un pensamiento de decir, es que no sirve para nada, es que no vayas a eso, es que no tienes tu dinero, es que le dicen a sus hijos, no te acerques. Y qué padre que tú hayas puesto, o sea, esta pues sí es como un camino, el abrir camino también para los que quieren estudiar psicología y que nos están viendo, que sepan que se puede, o sea, que aunque no existe, si no existe, pues lo creo, lo consolido, y aunque haya retos, Sofía, tú hablabas de administrativos en primer término. Sí. Pero ¿cuáles son esos retos, aparte de esos, que tú te hayas enfrentado y cómo los has superado? Creo que sí, en efecto la parte administrativa lo pondría como el primer punto, y la forma en la que lo he superado, y lo pongo hasta la fecha porque obviamente no soy experta en la parte administrativa y no pretendo serlo, es el trabajo en equipo, ¿no? El decir, yo no puedo hacer todo en este espacio y reconozco que necesito de la otra parte, entonces lo complemento. Muy bien. ¿No? Entonces eso lo pondría como una primera parte. La segunda, genuinamente un reto para mí fue el tema de mi edad, por así decirlo. Inicié la clínica a mis 22, 23 años. Entonces, hasta la fecha me sigue pasando que el paciente llega y me dice de que, ¿cuántos años tienes? Te ves muy joven. ¿Segura que estudiaste? ¿No? Aparte creo que tengo como carita de bebé todavía. Entonces, un reto también era el tema de la edad. Creo que algo que me ha ayudado a superarlo, uno, pues es el hecho de poder poner enfrente a un claro que conozco de lo que estoy hablando, y tengo resultados, ¿no? Eso obviamente también ahuyenta a las personas, en el sentido de pues está muy chiquita, mejor no vamos con esta persona. ¿Sí te pasa que dices, no, ¿sabes qué? ¿No? Definitivamente, sí. No. Pero bueno, también eso es parte de lo que nosotros como psicólogos tenemos que estar dispuestos a abordar y afrontar, porque eso es solamente una de las cosas que nos pueden decir en terapia, ¿no? O sea, los pacientes. Hay un montón de cosas con las que el mismo paciente te puede confrontar, y es parte de la resiliencia que nosotros tenemos que formar en nosotros mismos para poder superar este tipo de obstáculos, ¿no? Creo que algo que a mí me ha ayudado es el hecho de también, por ejemplo, decirle al paciente, dame la oportunidad, ¿no? Vamos a ver cómo te sientes después de esta primera sesión. Claro. Y una vez que ya me escuchan hablar, ya ven cómo me dirijo y demás, se ha ido como superando el tema. Otro reto que yo vería en cuanto a la parte ya en crecimiento de la clínica, en especial el encontrar personal, ¿no? ¿Por qué lo digo así? Porque creo que me ha sido
poco difícil, y no porque no existan esas personas, sí existen, claro, por eso los estoy buscando, que tengan la misma filosofía de atención. Sí, sí. Que yo tengo. A mí me gusta mucho, o sea, soy mucho de ciencia, de evidencia, de qué funciona, qué no funciona y hacer lo que funciona y lo que tiene evidencia científica de que es eficaz, pero aparte de eso, soy mucho de la parte humana, ¿no? O sea, el que ponemos nosotros también a nuestra misma persona en cada consulta, la relación que tenemos con cada cliente, paciente que atendemos, ¿no? Entonces para mí esa es una parte que ha sido difícil. He tenido que ser muy paciente para esa búsqueda. Creo que en esta parte como lo he superado, simplemente es el desarrollar aún más paciencia, el decir, ok, si quiero algo bien, también lo tengo que hacer bien yo desde un inicio. Claro. Entonces, creo que esos son como los mayores retos a los que me he enfrentado. Muy bien, Sofía. Y qué padre que compartas esta visión, sobre todo de cómo la edad a veces puede ser algo positivo y también algo que desafortunadamente en la sociedad pues todavía está muy marcado el, te veo muy chava, entonces ya desconfío, y también tantito que si eres mujer, no, bye. Exacto. Entonces es una carga que es generacional y que poco a poco con el trabajo, con la expertise y con el profesionalismo, pues se va solucionando y se va demostrando, como dices tú. Me encantó eso de, a ver, vamos a darnos una oportunidad y ves cómo te sientes, y obviamente que se quedan, o sea, eso no tengo duda, sí. Como dices, crecen y crecen los pacientes, y la filosofía de una clínica, o sea, qué importante es el compaginar ideas, que a veces también queremos trabajar en equipo y eso puede ser complicado, que alguien se salga de la línea, oye, no, esto no es así, no sé de psicología clínica. Y también algo que desde el principio que yo tenía muy marcado, yo quiero entrevistar a Sofía, yo quiero hablar de psicología, yo quiero que nos platique la historia, es este fenómeno de que hoy en día todo el mundo quiere hablar de psicología y no son psicólogos. O sea, a mí me genera mucho enojo, lo puedo decir, porque, a ver, o sea, es un tema muy delicado, la salud mental, que a veces se da así como, esto a mí me ha funcionado y me grabo y subo mis tips, pero a ver, o sea, no sabes si quien te está viendo tiene un diagnóstico que no ha conocido, que tiene algún problema, y sobre todo a nivel de jóvenes, ¿no crees, Sofía? O sea, totalmente. Creo que, inclusive lo puedo decir como desde la experiencia, ¿no? El proceso de psicología clínica es tan particular, tan personalizado, que inclusive a mí a veces me sigue pasando, no, creo que no puedo subir esto porque ¿qué tal que no aplica para todos? Porque en efecto nada aplica para todos, ¿no? Una misma explicación de un problema, ya saben, cuando suben es que si tienes esta forma de defenderte o de evasiva, etcétera, significa que tal cosa te pasó en tu infancia, ¿no? Pues claro que no podemos generalizar de esa manera y mucho menos poner como tips de manera como global. Uh-huh. Entonces creo que hasta a mí me pasa, ¿no? En ocasiones de no, mejor no subo esto porque creo que no aplica para todos. Pero al final del día, o sea, como dándole un poquito la vuelta a esta idea, porque a mí me gusta mucho cuando los pacientes llegan y me dicen de que no soy psicólogo, pero creo que va por aquí. No soy psicólogo, o no sé de salud mental, pero va por aquí, ¿no? Y para mí, a mí me gusta mucho decirles, al final del día, lo que estamos estudiando y haciendo aquí en sesión es el estudio de tu persona. Y nadie es más experto en ti que tú. Sí. Okay. ¿No? Entonces, aun cuando no saben de salud mental, saben de ustedes mismos, ¿sí? Y esa parte es esencial para poder conocer esto si me gusta, esto no me gusta, esto va por el camino correcto, no va por el camino correcto. Entonces, sí, al final del día es todo un tema el hecho de la desinformación que existe actualmente en redes y demás. No crean todo lo que ven. Pregúntenle a sus psicólogos si tiene sentido o no tiene sentido lo que están viendo ustedes en redes, pero también al final del día pueden intentar cosas distintas y ver si funciona o no para ustedes, si hace o no sentido, no comprarse de manera inmediata la idea que la otra persona está presentando, ¿no? Ok, muy importante el rescatar también la visión que uno tiene de su persona, ¿no? O sea, creo que esto nunca lo había escuchado, nadie te conoce mejor que tú y tú sabes, o sea, igual no dejarte como imponer una idea de, a ver, no, tú, o sea, por ejemplo, a mí me pasaba en la prepa que te decían, no, es que ahorita con eso de la orientación vocacional, ¿no? Me decía, no, es que tú vas para esto. Entonces, como de, pero yo no quiero eso, o sea, no, es contabilidad, y yo, ¿cómo? O sea, si estoy súper mala en matemáticas. Entonces, es justo esta necesidad de conocerte y no dejarte llevar, porque sí puede conllevar a un tema aparte de desinformación. Y hoy en día que estamos tan rodeados de estímulos en esta generación, que es la generación de los jóvenes, Sofía, sí. Yo por ahí vi una cifra que decía que 7 de cada 10 jóvenes, según la Organización Mundial de la Salud, tienen un trastorno mental, Sofía. Desde tu experiencia, ¿cuáles son los principales trastornos a los que se enfrentan los jóvenes hoy en día? Creo que actualmente principalmente ansiedad y depresión.
Ok, esto no significa que todos tengan el trastorno. Creo que hay muchas variables en el ambiente, como el uso excesivo de redes, la información como súper rápida y demás que obtenemos, que nos llevan a tener síntomas, ¿vale? Por eso también es muy importante consultar para saber si estamos hablando de un trastorno mental o si estamos hablando de sintomatología. En efecto, sí se ha visto un crecimiento en las últimas generaciones, especialmente en el tema de la ansiedad. Y creo que tiene que ver mucho con los factores ambientales, también tiene mucho que ver con los factores genéticos, pero también es súper importante el saber y conocer que podemos hacer algo al respecto, ¿no? No se trata solamente como, bueno, ya me genera ansiedad y así me quedo, ¿no? Pues lo más importante es hacer algo al respecto, y eso es la terapia. O sea, a eso venimos. No venimos a un, bueno, voy y platico y saco todo y me desahogo y eso es suficiente. Claro que no. Eso jamás va a ser suficiente. Va a ser suficiente en un momento, ¿no? Te va a durar 1 o 2 horas el desahogo y después regresa a la ansiedad, ¿no? Entonces sí, yo diría que los principales problemas que vemos actualmente, o los que la mayoría de los pacientes que entran al consultorio tienen, son ansiedad y o depresión. Y la ansiedad además tiene como una viralidad de decirse que es como la nueva epidemia global, ¿no? Porque justo hay muchísimos casos y además, o sea, a nivel como de, no sé, pues de plática entre chavos decimos, es que me da ansiedad, tú dices, o sea, qué fuerte que no lo tratemos, y es que a veces pues no sabemos cómo, o sea, ¿cómo le podrías decir tú a un joven que siente todavía ese miedo de acercarse pues por un tabú o porque falta de información o porque no es que qué van a decir de mí, es que qué tal que no hay resultados, para que se anime a pedir ayuda? Creo que esta es una parte súper importante, ¿no? Aparte del simple hecho del tabú, a mí y se lo digo a mis pacientes, ¿no? Me parece algo súper valiente de una persona el poder llegar y sentarse con una persona completamente desconocida y decir, esto soy, aquí estoy, ¿qué hago? ¿No? Entonces, a mí eso me parece una valentía enorme. Entonces, sé que requiere, y más si tenemos ansiedad, ¿no? O sea, requiere de estarnos convenciendo a nosotros mismos por semanas, por meses, de uno, ok, si voy a ir, si no voy a ir, etc. ¿Qué sugerencia puedo dar a estas personas? El irnos acercando poco a poco. ¿A qué me refiero? A empezar a ver videos al respecto y decir, ¿me hace sentido? ¿No me hace sentido? Tal vez contactar por WhatsApp algún psicólogo o psicóloga para que podamos ir viendo así como, ok, esta es la manera en la que se dirige, esta es la manera en la que interactúa, ver los videos específicos de esa persona para decir, ok, ya me da confianza, no me da confianza. Así como también recuerden que pueden ir a su primera sesión y al final del día no pasa nada si no regresan, si no sintieron el clic, si no se sintió como esto es lo que tengo que hacer o esta es la manera en la que a mí me gusta, ¿no? Creo que algo que hacemos muy distinto en Respira, y también esa parte me enorgullece muchísimo, es que actualmente contamos con un modelo en el que nosotros los ayudamos a guiarlos, ¿no? Sabemos que al final del día, como cliente-paciente, es muy difícil el elegir psicólogo, el decir, claro, esta es la persona ideal para mí, ¿no? Y al final del día lo que nosotros queremos hacer es quitar ese paso para el paciente, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos fue crear un modelo en donde tenemos el perfil de cada uno de nuestros especialistas a partir de formularios específicos que nosotros creamos, y también mandamos, por ejemplo, un formulario al posible paciente, ¿no? Entonces, a partir de su expectativa de terapia, sus necesidades, le llevamos como con la persona que se siente más indicada, ¿no? Para su proceso. Y aún así, o sea, eso elimina muchísimo la probabilidad de que no nos guste el terapeuta o el tipo de terapia. Pero si aún así no nos gusta, también tenemos la posibilidad de cambio, ¿no? Y creo que ese es otro pro que tenemos aquí en la clínica, el hecho de que somos varios psicólogos, que podemos hacer como la referencia de pacientes sin ningún problema. Entonces, como para hacer un pequeño resumen, yo sugeriría el irnos acercando poco a poco. También, por ejemplo, el poder platicar con personas que ya hayan ido a terapia, preguntarles su experiencia, qué es lo que les gusta, lo que no les gusta, cómo le hicieron para encontrar al psicólogo con el que van, etcétera, etcétera. Y creo que eso podría ayudar mucho a que la ansiedad hacia la idea de acudir a la primera sesión disminuya. Y créanme, una vez que acuden a la primera sesión y si les gusta, ya no hay mucho problema, ¿vale? La mayoría de las personas que llegan muy ansiosas, muy nerviosas, terminan la primera sesión y es como, esto no fue tan malo como creí. Sí, porque sí existe un miedo, o sea, porque llegar con una persona que no conoces y aparte también, o sea, no sé por qué existe esa creencia de que te van a juzgar cuando dices, a ver, o sea, es alguien especialista que conoce del tema, que te va a ayudar, que te va, en este caso, a quien Respira, a ayudarte a ti, a que también te ayudes, ¿no? Porque es parte como de una rutina o de cuestiones que tú vas, como dices, identificando que sí, que no, conociendo, platicando.
Y particularmente, Sofía, ¿tú crees que existan algunos hábitos o rutinas, tanto que nos puedan ayudar a generar, no sé, una mejor condición mental en nosotros? O sea, como jóvenes, ya decíamos, estamos rodeados de estímulos, rodeados de desinformación, rodeados también de, pues, de darlo por sentado. O sea, porque decimos, pues me da ansiedad, ok, bueno, ya, me pongo a ver la tele, o me pongo aquí a escuchar mi canción favorita y se me acaba y todo. Pero particularmente, ¿qué podríamos hacer? O sea, como para tratar de suavizar eso, o no sé si no debemos de suavizarlo y luego ir a consulta, o también evitar que surjan estos problemas, ¿no? ¿Podemos evitarlos de alguna forma, prevenirlos? Totalmente. Siempre menciono 3 cosas que veo como base, ¿vale? El ejercicio, el sueño y la alimentación. Usualmente, bueno, más bien, quiero que veamos cómo nuestro cerebro es parte de nuestro cuerpo y obviamente todo lo que haga, lo que sucede en una cosa lo resiente otra, ¿no? Entonces, quiero que veamos cómo estas áreas podrían influenciar enormemente y cada ocasión en cómo nos sentimos y en cómo pensamos. Literalmente hay un montón de estudios al respecto de cómo podemos consumir azúcar y 2 horas después tener un montón de pensamientos ansiosos. ¿Cómo crees? Claro, y ni siquiera es como pasó algo en mi vida, no. El pensamiento vino a partir de todo lo que se generó, específicamente en este ejemplo, con lo que comimos, ¿no? Okay. Así que también como con lo que dormimos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahorita también creo que podríamos aprovechar de un montón de herramientas que tenemos. Un montón de personas ya tienen como todos los wearables, que nos dan como el tracking de nuestro sueño, de nuestro Entonces creo que podríamos tomarlo a nuestro favor. Entonces, como primer paso, yo pondría el hecho de regular sueño, alimentos de calidad, obviamente, y en sus debidas porciones. Para eso también tenemos que acudir a la parte de nutrición. Sí. Y también si no pueden dormir, si les cuesta trabajo mantener el sueño, etcétera, etcétera. También eso se puede ver en la parte de psicología, especialmente en el área cognitivo-conductual. Y la parte de ejercicio, esta parte es súper esencial. Las reglas serían 45 a 60 minutos de ejercicio específicamente aeróbico para el tema de salud mental, 7 de 7, los 7 días de la semana. Entonces, bien, sí, porque está potente, ¿eh? 7 días de la semana, porque luego dices, ay, no, con 3 o sea, sí hace mucho falta esta parte de que se haga conciencia, que tenemos que movernos, que la salud mental. Había una frase de yo cuando estaba en la prepa, ¿no? Que me decían, es que la salud engloba todo, o sea, no es biopsicosocial, ¿no? O sea, a mí se me quedó esa definición así, dicen, sí es verdad, Cristina, y yo no, sí. Ustedes busquen la definición de salud. Sí, así es. Biopsicosocial, porque justo como dices, o sea, la salud, el ejercicio, la alimentación, o sea, como te acabas de comer un sugar crave de que te comes un montón de cosas y después te viene una crisis, jamás lo hubiera pensado. O sea, qué importante justo hablarlo con una profesional como tú, Sofía, y que además este enfoque que tú tienes muy en claro de cómo, pues, los jóvenes tienen que acercarse, o sea, perderle el miedo a la terapia, informarse. Y también la parte de la ansiedad, este tema que es ahorita tendencia global, ¿cómo podemos distinguirlo entre el estrés cotidiano? O sea, saber que ya es un problema que nos está generando, pues, temas. O sea, como no es parte de un estrés, porque sí hay situaciones que te pueden generar estrés. Así es. Ok, es muy importante distinguir entre estrés y ansiedad. A mí me gusta mucho ponerlo como, digamos, vamos a tener como una línea base. Y el estrés, quiero que veamos que nos gusta mucho el estrés. ¿A qué me refiero? A que necesitamos ese nivel de estrés porque generamos un montón de hormonas que nos hacen mejorar nuestras funciones cognitivas, es decir, nuestra atención, nuestra memoria en el momento, que nos hacen como estar más activos, más atentos, etcétera, ¿no? Entonces, el estrés nos gusta mucho, pero por periodos específicos. Es decir, voy a tener una presentación en la escuela, qué estrés, me siento muy nervioso, muy nerviosa. Bueno, eso va a aumentar un montón nuestras capacidades para que podamos tener el mejor desempeño. ¿Cuándo el estrés se convierte en ansiedad? Cuando cruza la línea entre tengo un mejor desempeño y ahora pum, me paralizo, ¿vale? Entonces la ansiedad nos lleva a todo lo contrario. Aún me paralizo, tengo un montón de miedo, no lo quiero hacer, no lo voy a hacer. ¿Y qué si esto y esto y esto y esto sale mal? Entonces empiezan a haber un montón de escenarios hipotéticos, usualmente catastróficos, respecto a la situación, ¿no? Entonces ahí ya cruzó la barrera y ahí ya no fue solamente estrés, ahí ya se volvió ansiedad. Y la ansiedad resulta contraproducente en el acto que queremos hacer y el estrés resulta producente, es decir, nos empuja un poquito más. Ahora, también hay que distinguir
entre estrés crónico o estrés como constante, ya cuando nos acercamos tal vez como a un burnout o algo por el estilo. No nos gusta mantenernos en este estado de alerta o de estrés de manera constante, nos gusta de nuevo, como ahorita decíamos, por episodios. Entonces, si alguno de ustedes está experimentando momentos de estrés que dicen, es que no sé por qué no puedo ni dormir por estar pensando en el trabajo, sueño con el trabajo, ni siquiera tengo hambre o me da muchísima hambre por estar pensando en esto, ok, ya cruzó una barrera de lo sano, ya no nos está haciendo eficaz el nivel de estrés, o ya no estamos pudiendo gestionar ni el estrés o ansiedad, ¿no? Y también es importante distinguirlos porque en efecto comúnmente se puede decir, ay, es que esto me da mucha ansiedad, ay, es que estoy bien estresada al respecto, y puede que ni siquiera sea ninguna de las dos, ¿no? Puede que sea otra emoción que no estamos pudiendo gestionar y eso resulta conflictivo y pues bueno, ahora nos trae más y más y más problemas porque solamente lo vamos acumulando. Si se dan cuenta es como también un efecto dominó. Voy a suponer, tenemos un evento muy estresante en el trabajo y el estrés se convierte en ansiedad y ahora no pude dormir, no me dio hambre, no desayuné, tomé muchísimo café para poder estar despierto en la junta de mañana y me fue súper mal. Entonces, pum, ahora todo se confirma, ¿no? Yo sabía que me iba a ir mal, etcétera, etcétera. Y ahora sí se vuelve ansiedad y ahora sí cada vez que el jefe dice, tengo que hablar contigo, pum, se dispara todo esto, ¿no? Todo. O sea, te vas creando como escenarios y ya te lo vas creyendo tú y ahí vienen los problemas. Así es, y no nos damos cuenta de cómo nosotros mismos lo confirmamos a través de nuestra conducta, ¿no? Nuestros actos de no dormir bien. Pues claro que nuestro cerebro no va a estar al 100 al día siguiente y si le metemos un montón de cafeína y si aparte no comimos, etcétera, etcétera, sí, es obvio que se va a confirmar. Exacto. Sí. Y como ahorita mencionabas, ¿no? Creo que nos llevamos muchas veces a intentar calmar la emoción a partir de actos repetitivos, como lo son, por ejemplo, las redes, que nos adormecen, ¿sí? Como el doom scrolling y todas estas cosas, bueno, sí. que nos pueden llevar a algo totalmente contraproducente. En lugar de que nos ayude, nos perjudica aún más. Sí, eso del scroll, o sea, es un tema que creo que a largo plazo va a tener muchas consecuencias para esta generación, que aparte uno también, o sea, checas tu consumo. Una vez vi un video que decía, a ver, que iban en la calle y dicen, puedo ver tu consumo y si es menos de una hora, no sé, te ganas tanto. Nadie lo tenía, o sea, exacto. Y es que es imposible, pero creo que también es cómo lo gestionamos y qué hacemos. Hace ratito, off the record, estábamos hablando de YouTube y que también hay herramientas padrísimas y que puedes explorar nuevas cuestiones y no simplemente es estar, estoy triste y me pongo a ver videos más tristes o tratar de distraerse con cosas que son absurdas, y que también este nivel de oxitocina, cortisol que se libera con esto es falso, ¿no? La falsa dopamina que dicen. Así es. Mejor buscarla a través del ejercicio. Y de dormir, ¿cuántas horas tenemos que dormir? Mencionabas que es necesario, a veces nosotros decimos, con 6 horas o 5 horas, o estás chavo, tú no puedes no dormir y no te pasa nada, pero sí pasa. Sí pasa, y un montón. Me parece a mí un tema fascinante. Varía de humano a humano las horas en las que tenemos que dormir. La regla dice entre 7 y 8 para hombres y entre 8 y 9 para mujeres, ¿vale? Pero aún así puede variar. Hay un montón de personas que dicen con 6 horas puedo, y me es más que suficiente. Son muy pocas, porque sí existe una variante genética específica para personas que en efecto pueden dormir 6 horas, o 5, y o sea, que su cerebro haya hecho todo lo que tenía que hacer durante la noche en esa cantidad de horas, pero es muy raro, ¿ok? La estadística nos dice, no eres tú. Ok, entonces mejor cuidar nuestro sueño. Aquí hay un dato súper importante, ¿no? De 6 horas para abajo ya se le llama privación de sueño, y la privación de sueño nos va a dar un montón de sintomatología que tal vez no podemos ser conscientes de ello. ¿Y por qué lo pongo como entre comillas? Porque podemos no sentirlo o apagarlo a través de todas estas cosas que estamos diciendo, como la cafeína y demás. Pero eso no significa que hayamos dormido bien y que nuestro cerebro esté al 100. De hecho, las funciones cognitivas disminuyen muchísimo a partir de la privación de sueño. Y algo aquí súper importante es que también hemos encontrado que existen más accidentes automovilísticos a partir de privación de sueño que por alcoholismo, ¿vale? ¿Por qué? Porque nuestro nivel de reacción cambia, reaccionamos mucho más lento, nuestro nivel de atención cambia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es súper importante. Imagínense, si esto es a nivel automovilístico, cómo no afecta en su trabajo, con su pareja, con sus amistades, la manera en la que se dirigen, su nivel de tolerancia, etcétera, etcétera. Sí, por eso tenemos tantas personas intolerantes hoy en día, ¿no? Y también a nivel de tráfico, que ya te están ahí recordando a tu mamá siempre, y tú dices, no, permítame señora, o sea, son las 8 de la mañana, tómeselo con calma, pero pues no sabes qué está cargando la otra persona, si no durmió, si tiene algún problema.
Pero esto sí es muy recalcable el saber que hay que dormir y también identificarlo. Hace ratito mencionabas hasta hay especialistas del sueño. Sí. Que los chavos tenemos que saber que esto existe, que a veces no lo sabemos por desinterés, desinformación, pero hay que acercarse. Y también, Sofía, hay algo que a veces no se dice, que es cómo acompañar a alguien. O sea, podemos nosotros mencionar entre amigos, entre pareja, entre familiares, por el modo de reaccionar, decir, oye, aquí veo algo que no era así, veo que igual se está alejando un poco, no sé, en el tema de la depresión, o veo que está teniendo, no sé, un shock de pánico que ya no quiero hablar. ¿Cómo podemos acompañar sin regarla? Porque a veces, pues uno no sabe, uno no es psicólogo y podemos decir cosas que, no, estás triste, ay, pues no estés, sí, me siento mal, ay, pues siéntate bien. O sea, literal, esos comentarios que a largo plazo sí van a tener una consecuencia y también son traumas generacionales, pero ¿cómo acompañar a alguien que tiene, pues, un problema de salud mental, un trastorno? Claro. Creo que aquí me gustaría como involucrar varios temas. El primero es un poquito controversial, pero es el hecho de que cada quien es responsable de sí mismo, ¿ok? Entonces no podemos nosotros tomar la responsabilidad de cambiar al otro, ¿ok? Si alguien más está triste, nosotros no somos responsables de su tristeza. Nosotros lo único que podemos hacer es estar ahí, apoyar, acompañar, pero hasta donde eso no nos afecte también a nosotros. No podemos tampoco desvivirnos por la otra persona, ¿vale? Entonces esa parte es súper importante. A partir de ello, yo también diría como la escucha y desde la pregunta. Ejemplo, te veo triste, ¿qué necesitas de mí? ¿No? ¿Cómo te gustaría que estuviera aquí? Que te dé espacio, que te ayude a distraerte, que te escuche, que te dé apoyo, que te dé consejo. O sea, ¿de qué manera quieres que te apoye? Usualmente las personas no saben cómo quieren ser apoyados o apoyadas, ¿no? ¿Por qué? Porque por esta misma situación que probablemente estén viviendo, pero al mismo tiempo eso no es nuestra responsabilidad. Y también podríamos hacerlo a partir de la guía o ayuda o apoyo de conseguir ayuda profesional, ¿no? Es distinto el pasar por un momento de tristeza porque algo triste me pasó, que es completamente natural tener cualquier emoción, a estar pasando por un episodio depresivo, ¿no? Entonces es diferente el que yo te quiera apoyar a ti porque algo triste te pasó, a querer apoyarte o hacerme responsable de tu episodio depresivo. No, sí. Cosas completamente distintas, ¿no? Entonces si ustedes ven alguna emoción de manera persistente en otra persona, algún estado de ánimo como estar muy decaídos, estar siempre de malas o cosas por el estilo, y ya lo ven como uno que esto ya duró 2 semanas, claramente no es una emoción, es un estado, ¿sí? Entonces, si ya estamos en un estado, sugeriría a él, 1, ser muy consciente de no ser responsable de ello, y 2, preguntar cómo puedo apoyar, así como también oye, ¿y si vas al psicólogo? ¿Y si lees un libro? De nuevo, al final del día, cada persona decide el cómo quiere abordar sus conflictos. No todo tiene que ser a partir de la psicología. Obviamente es el método más eficaz hasta el momento, pero hay muchas personas que pueden elegir leer al respecto. Hay personas que pueden decir, yo quiero cambiar mis hábitos y voy a buscar cómo cambiar mis hábitos y ver si eso ayuda. Y si ya no ayuda, bueno, ya voy al psicólogo. Adelante, ¿no? Cualquiera puede hacer lo que, de nuevo, cada quien se conoce a sí mismo y sabe en qué momento es necesario, ¿no? El acudir con un profesional. Perfecto, y hay que distinguir de una emoción, o sea, esto que dijiste, de una emoción, de un estado de ánimo ya persistente, y también podemos buscar alternativas, ¿no? Por ejemplo, los libros de autoayuda, o, bueno, ¿tú qué piensas de eso? De los libros de autoayuda tan famosos, tan virales, tan controversiales. Bueno, creo que la mayoría de los libros de autoayuda tienen como muy poca evidencia. Creo que funcionan mucho para aumentar motivación. Para que la persona diga, sí puedo, sí me cuesta todo. Exacto. Pero funciona igual que como ahorita decíamos de la descarga emocional, en el sentido de que sí te va a ayudar un ratito, probablemente solo un ratito, pero usualmente no es persistente el cambio. Entonces tenemos que distinguir mucho entre para qué estoy buscando este libro específicamente, porque a veces puede ser también por mero entretenimiento, ¿no? Nos gusta lo que nos hace sentir este tipo de libros y se vale. Pero eso no significa que esta sea la herramienta. Hasta ahora no tenemos mucha evidencia de que los libros de autoayuda sean como muy eficaces para ser herramientas específicas. Sí, no. Pero, de nuevo, a mí no me gusta como satanizar nada ni decir eso definitivamente no funciona o eso definitivamente no ayuda a nadie. Pues no, claro que ayuda a las personas, por algo sigue existiendo. Pero el punto es saber distinguir cómo me ayuda. Muy bien. Sí, identificar qué tanto está funcionando, o sea, si me da motivación y necesito motivación, ok, pero ya si es un tema más que requiere tratamiento, pues justo recurrir a ayuda, Sofía.
y de todo lo que me has compartido, Sofía, desde el momento en que tú decías, yo ya tenía muy en claro mi visión, justo el crecimiento de Clínica Respira, que es un espacio pues en el cual las personas, yo estoy segura que llegan aquí y salen completamente mejoradas, transformadas desde el corazón, desde la mente, y desde cómo también creo yo siempre que la labor de un psicólogo es una labor humana, o sea, es ayudar a alguien que necesita ser ayudado, que a veces no sabe cómo pedir ayuda, y ya que llega aquí es un gran paso. Y esta empatía que tú tienes, Sofía, también pues se ve reflejada en la cantidad de pacientes, en la popularidad que tienes, en esta visión. Y si yo te preguntara cuál ha sido el momento más significativo a lo largo de tu carrera que nos pudieras compartir a todas esas personas que nos ven, a esos jóvenes psicólogos que están a punto de entrar a hacer su examen de admisión, ¿cuál sería ese momento, Sofía? Creo que no lo pondría como un momento en específico, lo pondría como este momento que suele suceder, ¿no? Y pasa con la mayoría de los pacientes, pero en momentos distintos y de maneras distintas, cuando vemos que las cosas que estamos haciendo como psicólogos hacen clic en el otro, ¿no? Y genuinamente ayudaron a cambiar el estado en el que la otra persona estaba, ¿no? Entonces, sucede de distintas maneras, pero una vez, como ahorita decías, Chris, a mí me encanta el contacto humano, la conexión que se crea con otra persona es indudable, necesita existir para que exista el proceso psicológico, pero creo que para mí lo que diría como lo más impactante es cuando el paciente me dice gracias, esto me ayudó muchísimo, esto cambió por completo mi visión, nunca me había sentido de esta manera o hace muchos años no me sentía de esta manera. Entonces es como la recolección de esos momentos lo que a mí personalmente me llena muchísimo para seguir haciendo lo que para seguir haciendo lo que hago. Creo que, o sea, como regresándome un poquito, ¿no? A nuestra primera pregunta de ¿qué me llevó a estudiar psicología? Lo que me llevó a estudiar psicología era muy mío. Claro, como todos, ¿no? Todos seguimos lo que nosotros queremos. Pero en ese momento yo quería entender la mente humana y el cómo funcionamos. Y creo que lo que ahora me sigue moviendo ya no es solamente el entender. Claro que lo sigo persiguiendo y creo que también entre más veo y entre más leo, veo que nadie entiende nada. No hay más por saber. Exacto, hay mucho más por saber de lo que realmente sabemos de cómo funciona. Pero lo que más me mueve actualmente es esa conexión con las personas, es esa forma de ayuda, apoyo que damos y de cambios reales en la vida de otras personas. Creo que algo que también es importante mencionar es que los procesos terapéuticos no duran años, ¿vale? No son para siempre, no es una relación que vamos como a continuar por muchísimo tiempo, y creo que eso también le da mucho valor, ¿no? El tiempo que compartimos con esas personas en donde genuinamente te pongo toda mi atención, todo mi conocimiento está en ti y para ti. Entonces eso para mí es muy... sí, es algo muy lindo de experimentar. Qué bonito escucharlo, Sofía. Muchas gracias por compartirlo, porque esta parte de no es un momento específico, es una recopilación de momentos, y justo además abordas también una temática de que no es para siempre, o sea, es realmente un proceso para que tú soluciones un tema y que a ti te ha tocado ver de todo y que lo veas ya como decir, esto funcionó, y esa retribución que me imagino de ser padrísimo porque te lleva hasta el origen, como dice Sofía. Y además todo este profesionalismo que yo sí recalco de esta conversación, que además ya teníamos muchísimo tiempo queriéndola concretar, yo lo digo aquí, estoy muy feliz, muy emocionada, porque conocerte a ti, verte joven, verte exitosa, verte como una mujer que está abriendo puertas también en la psicología para quienes quieren estudiar psicología, de verdad que es muy inspirador. Y si yo te preguntara a ti, ¿cuál sería ese mejor consejo que le pudieras dar a un joven para que persiga sus sueños, sus motivaciones y salga adelante? Creo, y regreso tal vez un poquito a la parte psicológica aquí, es el hacernos responsables sobre nuestro camino. Es el decir, las cosas no van a llegar solo por comenzar a estudiar X cosa, las cosas no van a llegar solo por decir, bueno, estoy en este camino. Es hacernos responsables de nuestra motivación, de nuestros actos, de nuestros movimientos y de lo que estamos persiguiendo, ¿no? También así como hacernos responsables de no tengo claridad, bueno, pues voy a buscar esa claridad para poder perseguirlo. Entonces, creo que como mayor consejo diría, muévete. Genera mucho movimiento. Si lo que buscamos es saber más, entonces busca la manera de saber más del tema que estás buscando conocer. Si lo que queremos es abrir un consultorio, entonces busca la manera de llegar ahí, aunque eso involucre el conocer cosas que nunca habías escuchado en tu vida.
¿no? Así como también el salirnos de la caja, ¿no? O sea, se vale que alguien quiera otro camino o de otra manera, pero entonces también el hacernos responsables de ese otro camino y de otra manera, porque no va a haber camino trazado. Muy bien, hay que hacernos responsables y este mensaje creo que va a impactar muchísimo porque es justo algo que necesitamos hacernos responsables y justo de nosotros mismos, de nuestro camino, de nuestra vida y de nuestra historia. Sofía, te agradezco muchísimo por estar aquí, por platicar conmigo, por compartirme un ratito de tu agenda que está muy apretada y sobre todo por esta visión y este cambio que estás generando ya a través de Respira, de tu clínica. ¿Cómo te encontramos en tus redes sociales? ¿Cómo podemos contactarte? Claro, nosotros estamos en Instagram como Respira Querétaro. Ahí también pueden encontrar nuestros números de teléfono y demás para agendar una cita. De nuevo, no se apuren si no saben cómo comenzar. Nosotros nos encargamos de esa parte para que ustedes no tengan todo ese peso. Pueden confiar en nosotros en que nuestro servicio es de calidad. Entonces, sí, simplemente abro como la invitación a que cualquiera que tenga inclusive la curiosidad de cómo funciona o cómo es, pueden venir con nosotros. Perfectísimo, pues vengan y descubran esta nueva visión, esto que se está construyendo aquí en Respira y también encuentren un lugar seguro para ustedes. Sofía, muchísimas gracias y a ustedes también les agradezco muchísimo y nos vemos en el siguiente episodio del Despertar de la Juventud. Adiós.